Hola, me llamo Macarena Castro. Bueno, antes que nada, agradecerle a los organizadores que me hayan invitado, porque a mí me encanta divulgar y crear vocaciones. Me encantaría hacerlo presencialmente, pero bueno, espero que alguno llegue al corazoncito. Yo soy bióloga, trabajo en el departamento de biología, como he dicho, en la Universidad de Cádiz. Soy profesora de la universidad, y muchos no lo saben, pero los profesores, además de dar clases, tenemos que investigar. Entonces la mitad de mi tiempo lo dedico a dar clases, la mitad, muchas veces quizá un poquito más, a investigar. Lo que yo investigo, yo trabajo en un grupo de aves que se llaman limícolas que comen limo, se alimentan de limo, no es que se alimenten de limo, sino que comen de los invertebrados, de las gusanas, de los bichitos del fango. Y me dedico a estudiarlas y a ver en la bahía de Cádiz si están bien, si están mal, cómo están, de salud, etcétera. Y viven en las salinas, que ahora comentaremos un poquito después la importancia de las salinas, de mantener salinas, que muchos de vosotros conoceréis seguro, porque están al ladito de los que vivían en Jerez, pues estáis al ladito del puerto de Santa María, que tiene muchas salinas, y veremos que estas aves están muy unidas a esas salinas, ¿vale? Yo soy de la generación de Félix Rodríguez de la Fuente, que espero que muchos, o casi todos, ojalá todos lo conozcáis. Félix Rodríguez de la Fuente fue uno de los pioneros de la divulgación de la naturaleza, de la conservación animal, y yo de pequeñita me quedaba embobada viendo a Félix. También de David Attenborough, un divulgador, bueno, un conservador y un divulgador también naturalista, inglés, que me encantaban sus documentales, estaban en un programa y yo me quedaba mirándolo extasiada, ¿no? Entonces yo desde pequeñita sabía que yo quería trabajar con animales, sabía que me encantaba la biología. Lo de la ciencia vino un poco después. Yo no decía yo quiero ser científica, sino a mí me gustan los animales, ¿vale? Entonces yo quería, sí, desde pequeña quería ser bióloga. Entonces me metí, bueno, pues hago la carrera de biología, y ahí sí se me cruza un profesor. Bueno, a todo esto yo quería ser bióloga, pero de grandes animales, de elefantes. Yo quería irme a África con las jirafas, con los elefantes, con gorilas, con algo grande, ¿no? Con algo. Y bueno, se cruzan las cosas de la vida, que se te cruza un profesor que estaba haciendo un trabajo de investigación aquí en Cádiz. Recordaros que yo estudiaba en Sevilla, y pide voluntarios para venir aquí a Cádiz a ayudarles con esa investigación. Y nada, yo me apunto, digo, bueno, no es de grandes animales, pero voy a probar. Y bueno, me encantó. Me quedé maravillada también, porque yo creía que las aves eran muy sosas, creía que las aves no me iban a transmitir nada, y nada, estaba equivocadísima. Las aves también me encantaron, tienen unas relaciones súper bonitas entre ellas, te transmiten mucho más, a lo mejor no tan directo como puede ser un mamífero, ¿no? Como puede ser un perro, como puede ser tal, pero cuando las sabes entender, te transmiten mucho más, bueno, mucho más o igual que otros que son más cercanos a nosotros. Entonces, bueno, ahí empiezo el camino de la ciencia. Con esto quiero daros también un mensaje, ¿vale? Los que estáis a lo mejor con ese gusanillo, me gusta, pero no sé, quitarle un poco hierro a la palabra ciencia, ¿vale? La palabra ciencia muchas veces nos la ponemos muy alta, ¿no? La ciencia con mayúsculas, no. ¿Vale? Hay una ciencia que sí es difícil, o que es un poco más inaccesible, o que para la gente a lo mejor que sí, que tiene una, digamos una facilidad, ¿no? para toda la parte, digamos, más matemática, más estadística, etcétera. Pero después también hay ciencia, vamos a llamarle más normal, digamos, para los que no somos tan brillantes. Yo no fui tampoco brillante, y os quiero dar una noticia. Yo conozco, por ejemplo, 2 catedráticos de la Universidad de Cádiz que repitieron 1 y 2 veces el bachillerato. O sea, quiero decir que no hay que ser brillante desde el principio, ¿vale? El único mensaje que sí os quiero dar es que os guste. O sea, quiero decir que incluso no os gusta a lo mejor del todo, pero sabéis que algo os tira. Bueno, pues probarlo, porque como me pasó a mí con las aves, ¿no? A lo mejor, te gusta más de lo que te creías, o no, o te sirve para decir, mira, lo he probado
y no me gusta. Entonces los que estáis ahí con quizás el gusanillo de me gusta esto, me gusta lo otro, pero no sé, a lo mejor no llego, no soy tan bueno, quitaros todas esas palabras tan grandes que nos ponemos, ¿no? Y empezar a hacerlo, empezar a curiosear con eso, a preguntar. Y entonces ahí sí que os recomiendo que apoyaros mucho en los profesores, ¿vale? En vuestros profesores en bachillerato, ahora si estáis en bachillerato, en secundaria, en la ESO, preguntarles. Muchos profesores de la universidad damos clases en bachillerato también, igual que estoy yo participando ahora aquí en la Feria de la Ciencia, pues damos también clases de orientación. Entonces vuestros profesores pueden buscaros también gente que os puedan asesorar, ¿no? Profesores que os puedan asesorar. Y yo lo que os animo es eso, el que tenga curiosidad, porque la ciencia es curiosidad. La ciencia es preguntarse, querer entender el mundo, ¿no? Querer entender de qué estás hecho, cómo estás hecho, de qué son estos tejidos, de cualquier parte está todo lleno de ciencia, ¿no? Pero con el mensaje que os quería comentar es ese, ¿no? No hay que ser primero ni una línea recta, el que tenga la vocación estupendísima, pero no hay que tener esa vocación quizás tan marcada, sino simplemente ese gusanillo, ¿no? Ese gusanillo, uy, a mí me gustaría. Pues inténtalo y seguramente te vas a ir retroalimentando de esa energía que te da el meterte a lo mejor con algún grupo a investigar, voluntario. Ahora hay muchísimos voluntariados que podéis también utilizar, o sea que ahí os animo a probarlo, ¿vale? A probarlo. Quitaros esa ciencia con mayúscula y ponerla con minúscula, ¿vale? Ponerla con minúscula y a probar. Por supuesto, la ciencia es muy importante, como os comentaba antes, ¿no? La ciencia está en todo, o sea, la ciencia es curiosidad, la ciencia es de los primeros científicos, Aristóteles, todos los grandes sabios de la antigüedad simplemente se preguntaban ¿cómo funciona esto? Como comentaba antes, ¿no? ¿De qué material está hecho esto? La luz del sol, ¿cómo viene? ¿Cómo nos da calor? ¿Cómo? En fin, cualquier pregunta que os hagáis, detrás hay ciencia, porque hay mucha gente intentando entender, ¿no? Es simplemente curiosidad. Así que todo el que tenga esa curiosidad de querer comprender algo, comprendernos al ser humano, comprender nuestro cerebro, comprender todo está lleno de ciencia. La biología, a mí me gusta mucho la biología porque lo veo integrador de muchas materias, ¿no? La biología, ciencia de la vida, ¿no? Biología, entra casi de todo. Entonces, sabéis que hay biólogos que se dedican, nosotros le decimos más de bote, están los de bata y de bota, digamos los de bata que son más de laboratorio, de genética, de bioquímica, etcétera, pues, estudian toda la parte de fisiología, toda la parte, digamos, nuestro organismo por dentro, y los que somos de bota, somos de campo, ¿vale? Somos más de campo, de entender los ecosistemas, de entender nuestra relación del ser humano y qué nos dan, qué le damos, cómo interaccionamos. Ahora sabéis que con el cambio climático es fundamental entender cómo los ecosistemas van a reaccionar, cómo vamos a reaccionar nosotros con los ecosistemas, las distintas especies que estamos. Bueno, y ahora hemos tenido ejemplos como de importante es mantener la biodiversidad, ejemplos con el virus del COVID-19, sabéis que una base científica importante dice que precisamente porque estamos perdiendo esa matriz de biodiversidad y los virus cada vez llegan antes a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, para resumir, la ciencia está en todo y la ciencia es preguntar, la ciencia es curiosidad. La salina es un ecosistema en realidad creado por el ser humano, no es un ecosistema natural, la salina no existía si no lo creáramos nosotros. Es básicamente una entrada de agua, que por eso utilizamos salada, ¿no? Por eso utilizamos el agua de mar en la mayoría de las casas, aunque hay salinas de interior, porque pueden ser de depósitos antiguos que quedaron del mar, manantiales antiguos salados. Pero bueno, yendo al ejemplo del mar, que es el más sencillo, pues dejamos pasar agua, lo metemos en unos estanques donde la vamos a simplemente por la evaporación, por el calor, se evapora y se queda la sal. Esos estanques, digamos, hay un estanque principal que es el estero, de una profundidad aproximadamente de un metro y medio,
y después se va pasando por distintos canales hasta que al final se cristaliza, ¿vale? Hasta que al final, digamos, en ese agua se recoge, se pasa por unos laberintos digamos, de canales, etcétera, y se va evaporando hasta que al final llega a unos cristalizadores que se llaman, que son unas capas muy pequeñitas ya, donde se evapora y se termina de cristalizar la sal, ¿vale? Salinas hay en todo el mundo, ¿vale? De hecho, salinas hay en todo el mundo. Sabéis que las salinas eran súper importantes en la antigüedad. Eran los frigoríficos de la antigüedad. No, para conservar carne, para conservar pescado, para conservar verdura, todo, necesitaba meterse en frío, que eran un poco en piedra, y en salazón para conservarlo mejor. Entonces la salina era, bueno, sabéis que la palabra salario viene de la palabra sal, era súper importante. El trabajo de un salinero era muy distinguido, la gente quería ser salinero en la antigüedad, y de hecho los monarcas, etcétera, acopiaban sal. Pero más recientemente, digamos que las salinas, su decadencia, o digamos que empiezan a abandonarse, es a raíz de que aparecen justo los frigoríficos, en los años 50, 60 aproximadamente. Para poner un ejemplo, en Cádiz había 155 salinas y en la actualidad ya solo quedan 6 salinas artesanales. Se han recuperado algunas ya más en extensivo, pero digamos de las pequeñitas quedan ya 6 y un par de ellas en extensivo, digamos de las más grandes. ¿Por qué, digamos, decae ese mundo? Es por eso, porque aparece el mundo en los congeladores, los frigoríficos, y ya no se necesita tanta sal. Tener en cuenta que un barco pesquero antes, aquí se decía que a la bahía de Cádiz llegaban los grandes cargueros, los grandes pesqueros del País Vasco, de Cantabria, etcétera, y venían a llenar bodegas y bodegas, porque pasaban semanas en el mar pescando en alta mar y necesitaban esas bodegas llenas de sal para mantener al pescado. Entonces todo ese mundo se viene abajo en cuanto aparecen los frigoríficos y los congeladores. Ahí es cuando ya aparece en los años 50-60, se le dice el mundo de la decadencia de la sal. Esto pasa a nivel mundial, esto pasa en todos lados. En California había grandes salinas, en China, en Namibia, en todos lados, en todo el mundo hay salinas. O sea, imaginaos la importancia de esas salinas, ¿no? ¿Por qué es un ecosistema importante? ¿O por qué es un ecosistema importante, ¿no?, para las aves? Bueno, si recordáis, yo estudiaba aves, ¿no? Entonces ustedes podéis preguntar, bueno, ¿y la salina qué le importa, con perdón, a una bióloga, ¿no?, que estudia aves? Bueno, pues hay un grupo de aves que se ha ido adaptando a este ecosistema y que está ya muy asociado a él. Son las aves costeras, que se llaman, hay un grupo que decía al principio, estudia aves limícolas, que han encontrado en las salinas un sitio súper bueno para alimentarse y para reproducirse. ¿Por qué? ¿Por qué es tan buena, no? Pues precisamente porque es un mundo hipersalino, o sea, tiene mucha sal, existen muy poquitas especies, no es muy biodiverso, pero es un mundo de especialistas, ¿vale? Digamos, es un mundo de pocas especies, pero que van a ser una explosión, porque tienen muy pocos depredadores. La red trófica en la salina es muy pequeñita, no es muy grande, porque hay muy pocas especies que aguanten tanta salinidad. O sea, imaginaros, ¿no? Si ustedes tomáis agua de sal del mar, vale, pero si os tomáis agua con más concentración de sal, tu cuerpo, las reacciones fisiológicas no están hechas para la sal, por la presión, la osmorregularidad que se llama, la osmorregulación, en fin, que tenéis que gastar mucha energía para libraros de esa sal. Entonces, como hay poquitas especies, pero hay poquitas especies de invertebrados, ¿no?, de comida, pero hay muchísimas, hay un grupo de aves que se aprovecha, tienen unas glándulas especiales, las glándulas de sal, ellas secretan esa sal y entonces no les cuesta tanta energía desprenderse de esa sal y son capaces de alimentarse en sitios con unas salinidades bestiales. O sea, imaginaros, el estero este que yo os comentaba al principio, que entra el agua del mar, eso está a unos 30 grados, que se dice 30 gramos por litro, ¿no? Bueno, pues cuando ya va pasando por los evaporadores va por 80, pero es que cuando terminan los cristalizadores está a más de 200 gramos por litro. Eso ya es casi salmuera, se llama, ya no ese agüichi así que está con la sal. Bueno, pues ahí son capaces todavía de alimentarse, ahí vive ese invertebrado, la artemia, y ahí se alimentan las aves todavía de esa sal. O sea, imaginaros los mecanismos fisiológicos que tienen para excretar esa sal y poder vivir ahí.
Entonces la salina lo que les ha dado a estas aves es un ambiente estable, porque van a estar siempre ahí, no es un ambiente, no tiene demasiadas complicaciones, por así decirlo, el ecosistema, y es un ambiente que va a tener mucha alimentación con estos invertebrados, y además lo pueden utilizar distintos tipos de aves, porque decíamos que el estero tiene una profundidad mayor, después lo otro un poquito menos y lo otro un poquito menos. Entonces lo pueden utilizar desde las grandes zancudas, los flamencos, que los conocéis seguro, las espátulas, no sé si las conocéis, las garzas, que son grandes zancudas, pero también la pueden ir utilizando otras aves más pequeñitas, como son las medianitas, las abocetas, que tienen un piquito así curvo para arriba, que son muy bonitas, blanca y negra, que seguro que si os fijáis la veis, las cigüeñuelas, que son como unas cigüeñas pequeñitas, los archibebes, hay muchísimas que si os fijáis. Os tengo que decir que esta es mi herramienta de trabajo, que es unos prismáticos, y que, claro, para muchas de estas aves necesitaríamos unos prismáticos, ¿vale? O si tenéis mejor un telescopio. Pero claro, muchas de estas aves, si vais a las salinas, os recomiendo llevar unos prismáticos porque vais a descubrir muchísimas más aves de las que vistas así a simple vista. Entonces, claro, estas salinas, como decía, tienen, tres tanques distintos, por así decirlo, tres tanques de distintas profundidades que pueden utilizar muchísimas especies. Por eso es importante. Bueno, claro, cuando se abandonan las salinas uno podría decir, estupendo, ¿no? Se va el ser humano, el ecosistema se recupera, que es lo que siempre se suele decir, y en la mayoría de las veces, o sea, el 99% de las veces, si nosotros no estamos en un ecosistema, es mejor para el ecosistema. Pero este es uno de los poquitos ecosistemas que, precisamente porque lo hemos ido modificando tanto a lo largo de tantos milenios, ya cuando nosotros nos vamos, el agua del mar, digamos, no es capaz de volverlo a marisma, porque esto era una marisma antes. Entonces, claro, el agua del mar ya no llega, digamos, está ya más alto, está aterrado. Entonces ya hay sitios que sí, que se recuperan como marisma natural y tienen unos valores ecosistémicos muy altos, pero hay otros que se aterran y ya, digamos, pierde su funcionalidad. Entonces nosotros lo que estamos intentando es restaurar esas salinas para ayudar a este tipo de aves también. O sea, porque en el momento que empezaron a bajar las salinas, empezaron a bajar las aves también. O sea, se abandonan las salinas, se aterran, ya hay cada vez menos sitios donde ellos puedan alimentarse y criar, con lo cual empiezan a bajar también el número de aves. Entonces, de ahí que una bióloga esté intentando restaurar salinas, porque también le interesa que esas aves se recuperen. La salina es relativamente fácil restaurarla, volviendo a dibujar, como dicen los salineros, dibujar la salina, o sea, volver a poner los muros, las compuertas, etcétera, y dragar un poco para que haya ese flujo de agua. El problema es que cuando restauramos esas salinas, si volvemos a sacar sal, y hemos dicho que las salinas se abandonaban porque no era rentable, no podemos decirle a la gente, oye, explota esta salina cuando va a volver a no ser rentable. Entonces lo que estamos intentando hacer desde la universidad también, ahora en un proyecto europeo, que estamos varios grupos de investigación de la universidad participando con otros países europeos, es darle alternativas económicas, nuevas alternativas. Por ejemplo, un grupo está haciendo una planta, está intentando ver cómo sería una planta de microalga en salina, que las microalgas, sabéis que son algas microscópicas, pero que sirven desde la gastronomía, para filtrar agua, para biofertilizante, para muchísimas cosas. O también, ahora hay otro grupo que ha descubierto que las algas de las salinas sirven para hacer cosméticos, para la cara, han descubierto que tienen propiedades antioxidantes, fotoprotectoras. Entonces también se está desarrollando una línea de cosméticos de macroalgas. Y también, por ejemplo, nosotros con las aves pues estamos viendo alternativas de turismo, por ejemplo, de avistamiento de aves. Entonces, lo que estamos también es, desde una base científica, cómo se puede hacer para no molestar a las aves, para que esas aves no se perturben, etcétera, y que le podemos dar nuevas alternativas económicas que puedan sobrevivir y ser sostenibles las salinas, para que
puedan mantenerse, y de hecho damos puestos de trabajo, o sea, podemos crear puestos de trabajo que tanto nos hace falta aquí en Cádiz, a la vez que conservamos, a la vez que mantenemos a esas aves que a la vez nos van a ayudar a tener ese avistamiento de aves, etcétera, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer es investigar también nuevas alternativas de negocio para las salinas. Las aves que van a las salinas, como os comentaba antes, las hay de distintos tipos, zancudas, más pequeñitas, etcétera, pero hay un grupo que es muy interesante, que es al que yo me dedico, que es el grupo, como os decía antes, de las limícolas, que se dedican, son migradoras de larga distancia, se llaman, que es, digamos que migran todos los años, casi todas, migran desde casi la tundra siberiana, o sea, casi el polo norte, hasta casi Sudáfrica. Entonces, muchas de ellas lo que utilizan la bahía de Cádiz es, o se vienen a pasar aquí el invierno, o sea, ya van huyendo del frío, siempre están en veranito, ahí lo tienen todo muy bien, o se vienen a pasar el invierno en zonas más cálidas, o bien incluso se dan otro salto y van hasta incluso la parte transsahariana, que se llama, por la parte de Mauritania, o incluso, o sea, Senegal, Mauritania, toda esa parte, incluso hay algunas que llegan hasta Sudáfrica, o sea, imaginaros, migrar todos esos miles de kilómetros desde casi polo a polo todos los años, ¿no? Entonces, cuando ellas van haciendo esas migraciones, necesitan tener gasolineras, que le decimos, ¿no? Necesitan tener zonas en las que parar, repostar y dar la siguiente etapa. En esa zona tiene que haber un montón de comida y tienen que coger muchísimas, doblan muchas veces su peso, necesitan coger grasa, porque imaginaos lo que es hacer una etapa de vuelo. Ellas pueden volar incluso miles de kilómetros de una vez. ¿Vale? El récord creo que estaba en 6.000 kilómetros en una sola vez. O sea, imaginaros, casi toda Europa en una sola vez, durmiendo, como un poco conocéis el tema de los delfines, que son capaces de desactivar parte del cerebro, entonces tienen como una especie de sopor, no terminan de dormir, pero se le dicen que duermen, incluso en el aire, son capaces de bajar todo su metabolismo, es como si se quedaran aletargadas en el aire, pero siguen como un poquito conscientes, porque si no, digamos, se chocarían, ¿no? Son capaces, pero bueno, se dice, son capaces hasta de dormir en el aire, ¿no? Entonces, hacer esas etapas de vuelo tan grandes, imaginaros, o pasar el Sáhara, o pasar el estrecho de Gibraltar aquí mismo, pues necesitan muchísima energía. Entonces, las zonas que son como Bahía de Cádiz, tanto de invernada, pero que muchas utilizan como esas gasolineras, son súper importantes, son zonas como de súper importantes a conservar para que puedan también tener esa energía dando el salto. Y mi investigación lo que se dedica es a ver si realmente la salina les está dando esa energía, si ellos están comiendo, si están cogiendo esa energía y si están poniéndose gorditos para dar el salto, en este caso a África, o las que pasan aquí el invierno y se van a anidar al norte de Europa. Bueno, otro papel que tiene la salina, ahora muy importante, es que nos están ayudando a frenar el efecto del cambio climático en muchas zonas costeras. Sabéis que, bueno, ya es la realidad, no es el futuro, el cambio climático está aquí, y uno de los efectos que tiene es la subida del nivel del mar. Bueno, pues las salinas, como muchas de ellas, tienen una protección para mantener, acordaros, ese agua que se necesita, pues nos está haciendo de barrera protectora hacia esas inundaciones en muchas zonas. Además, nos ayuda a compatibilizar, digamos, el uso de las playas con estas aves, porque las aves costeras también anidan en las zonas donde nosotros tomamos el sol, en la arena, en las playas, en las dunas. Entonces, esas aves, como están perturbadas por nosotros, muchas de ellas encuentran refugio en las salinas. De hecho, cada vez se está evaluando más el papel de refugio de esas aves, de las salinas para las aves. Entonces, como va a subir el nivel del mar también, digamos, en la zona de donde nosotros tomamos el sol, cada vez va a haber más competencia entre las aves y nosotros por tener un poquito de playa. Entonces se está hablando mucho del papel de las salinas como esas zonas alternativas donde podrían irse las aves para digamos, no estar tan perturbadas.
Aquí hago un llamamiento, ¿vale? Cuando estáis en las playas tomando el sol y demás, por favor, sobre todo hasta el mes de julio, que es cuando ellas crían, muchas crían el cholitejo patinegro, una pequeñita que a lo mejor suena, ahora se está haciendo un voluntariado aquí en la provincia, que es bastante importante, que os animo a participar, ¿vale? Se está haciendo desde la universidad y también lo está haciendo otra asociación, Agadén. Si estáis interesados me podéis escribir y os ponemos en contacto. Y digamos, cuando estáis tomando el sol, ¿vale? Intentad no poneros en la zona, por lo menos muy detrás de las dunas, ¿vale? O sea, poneros más en la zona, no en la zona mojada si queréis, pues para no mojaros la toalla, pero sí por lo menos en la zona intermedia, porque ellas se refugian cuando nosotros estamos allí y las estamos perturbando. Ellas suelen salir, claro, las vais a ver algunas veces porque están criando, pero si no las veis porque están escondidas, van a salir seguramente más por la noche, cuando tienen ya los pollitos y demás. Entonces, y además, si veis aves o si veis nido, por favor, no iros a cogerlo, no iros a tal, porque no sabéis el gasto energético que es para ella el tener que volar tantas veces, el tener que asustarse, ¿no? Entonces, bueno, si estáis dentro de un voluntariado, si estáis dentro, por supuesto, porque os van a llevar a sitios seguros, vais a estar un ratito nada más, vais a estar tal, pero si lo veis, digamos, de cuando estáis vosotros solos, lo podéis ver como unos prismáticos, lo podéis estar un poquito viendo de lejos, pero no acercaros demasiado, ¿vale? Porque siempre los pobres tienen que competir con nosotros, ellos quieren también su trocito para poner su toallita, y nosotros cada vez somos más, cada vez hacemos más construcciones en la costa, cada vez llevamos más perros a las playas. Por favor, no llevad los perros a las playas ahora en verano, bueno, de hecho está prohibido. Pero eso, que tengáis cuidado que también de estas aves, que muchas de ellas crían en la playa. Y volviendo al papel de la salina, claro, lo que se está viendo es eso, es que se está amortiguando, se está minorizando ese papel, esa perturbación, tanto por el cambio climático, directamente por la subida del nivel del mar, como indirectamente porque cada vez vamos a competir, cada vez va a haber menos espacio y vamos a competir más los seres humanos con las aves, con lo cual ellas pueden encontrar ese refugio ahí detrás. Bueno, y ya para terminar, ojalá que la próxima nos encontremos presencialmente, me encantaría, y animar a todos los que estáis ahí un poquito con el gusanillo, ¿vale? Que os gusta este mundo, simplemente eso, no ponerle demasiado, como decía al principio, no ponerle demasiadas etiquetas grandes ni científico como una palabra demasiado grande, sino simplemente que tenéis curiosidad y queréis preguntar, ver, acercaros al mundo, a cualquier mundo que os interese. Si os gusta el de las aves, mejor, me encantaría teneros alguno en la facultad. Bueno, trabajo en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Entonces, cuando queráis, estoy disponible, por supuesto. Mi correo es macarena.castro@uca.es, y desde mañana mismo, si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna cosa, encantadísima de atenderos, de daros cualquier información que necesitéis, etcétera, siempre que pueda.